¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos una vez más de parte de una mano amiga. Estamos felices y contentos y en bendición por seguir compartiendo la palabra de Dios. Y queremos seguir hablando sobre el libro de los Proverbios, porque consideramos que hay mucha sabiduría importante ahí para nuestra vida diaria, para todas las cosas que emprendemos, todas las cosas que hacemos, desde las más insignificantes hasta las más importantes. Aunque realmente cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestra vida siempre es importante, puede afectarnos, hacernos bien a nosotros o a nuestra familia, a nuestros semejantes. Así que es muy bueno que aprendamos sabiduría, la sabiduría que está en este libro. Y claro, como está entrelazada con toda la palabra de Dios, pues es importante que aprendamos qué dice toda la palabra de Dios desde este punto de vista de los proverbios. Y seguimos estudiando en el capítulo 2, hemos hablado de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, o sea, el respeto a la presencia de Dios. No es solamente el temor a Dios, decir yo creo en Dios, sino respetar. Eso es lo que realmente quiere decir aquí el temor a Dios. No está hablando de ningún miedo, porque el miedo que es para mal ese no viene de Dios. Eso es producido por el pecado y por otras circunstancias malas y negativas, pero aquí está hablando del respeto que debe de tener, de la reverencia que debe de tener una persona a la presencia de Dios. Si recordamos, por ejemplo, a los profetas Elías y Eliseo, eran hombres que tenían mucho poder para hacer la voluntad de Dios, para hacer milagros, para enfrentarse al mal. Y una cosa que ellos, una expresión que ellos usaban mucho, que por cierto no recuerdo que nadie más la haya usado, de todos los hombres de la Biblia, cuando se referían, cuando iban a hacer algo, querían decir algo que venía de parte de Dios, decían ellos, vive Jehová en cuya presencia estoy, porque esos hombres estaban bien conscientes de la presencia de Dios y tenían un sumo respeto por su presencia. No necesariamente tenían que sentir algo especial o específico, pero ellos estaban muy conscientes de la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? En todas partes, porque Dios es omnipresente. Así que en todas partes Dios puede estar, pero no en todas partes desafortunadamente se le da la reverencia y el respeto que se merece Dios. Pero Él sabe quién lo respeta, quién le da reverencia a su santo nombre. Entonces es muy importante que aprendamos este principio. Por ejemplo, si habláramos del mismo Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que cuando Él vino iba a traer el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de discreción, lo mismo que habla aquí en el libro de los Proverbios, porque el mismo Señor también lo representa como la sabiduría. En el libro de Colosenses dice que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor creó la sabiduría, Él mismo es sabiduría. Y dice que cuando Él vino a la tierra traía ese espíritu. Pero también una cosa muy importantísima que aclara allí en el capítulo 11 del libro de Isaías, cuando habla de su venida, dice que traía el espíritu de temor de Dios. Y entonces, pues el Señor Jesucristo traía más que nadie ese espíritu de reverencia y de respeto a la presencia de Dios. Entonces, en el capítulo 8, en el verso 39, sucede esta situación con el Señor Jesucristo. Cuando sana a aquel ciego de nacimiento, aquel que dice la palabra de Dios que hizo lodo con sus manos, que escupió en la tierra, hizo lodo y se lo puso en sus ojos, porque se cree que este ciego de nacimiento no era solamente ciego, sino que no tenía ni cuencas, sus cuencas de los ojos estaban vacías, o sea que no tenía ni bolas de ojos ahí para ver. Y por eso se cree que el Señor Jesucristo tuvo que escupir en tierra y hacer lodo y ponérselos ahí como desde el principio, porque dice que del polvo de la tierra Dios nos hizo, después sopló aliento de vida en nosotros. Y entonces este ciego, así fue como Dios, no le abrió los ojos, no le dio la vista como a otros que ya tenían ojos pero no veían. A este le puso unos ojos literalmente y después se los abrió. Entonces, pues claro, esto causa una controversia entre los escribas y fariseos, porque dicen, el problema de ellos era, decían que por qué lo hacía en sábado, porque en sábado supuestamente no tenía que hacer absolutamente nada, ni tampoco hacerle bien a los hombres, y el Señor ese era su problema que tenía con ellos, porque ellos, el Señor les decía, si ustedes tienen un asno y tiene sed el animal, ustedes sí lo van y lo desatan y lo llevan a tomar agua, dice,
un ser humano, dice, este hombre es más importante que un asno, que un animal, así que ustedes están muy mal. Y bueno, total de que allí entonces los escribas y fariseos llaman al que era ciego de nacimiento y le dicen, ¿quién te abrió los ojos y cómo te abrió los ojos? Y les dice, pues ya se los dije que este hombre que se llama Jesús, él hizo lodo con su saliva y me lo puso en los ojos y me dijo, ve y lávate. Yo fui y me lavé y entonces pues aquí estoy, aquí veo. Y entonces después incluso llaman a sus papás y le dicen, este es el hijo de ustedes, el que dicen ustedes que nació ciego. Y sus papás, como ya habían sido intimidados por la religión, ellos quedaron de acuerdo de que pues no iban a confesar a Jesús, que no habían dicho que Jesús era el que... No se querían comprometer con el nombre de Jesús. Y ellos contestan, bueno, pues sabemos que este es nuestro hijo y también sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No sabemos. Pregúntenle a él porque ya tiene edad. Y podemos ver que la religión intimida tanto a la gente que incluso la familia lo empieza a negar a uno mismo. Imagínense que, o sea, era ciego de nacimiento y ellos lo sabían. No tenían que verse llenado de gusto los papás y decir, este es nuestro hijo y sabemos que Jesús lo sanó, punto. Pero no, se intimidaron tanto, la religión los intimidó tanto que así como hoy en día se convierte alguien en el cristianismo y la familia en vez de darles gusto que se apartó de las drogas, del alcoholismo, que Dios los sanó de una enfermedad terminal, le empiezan a echar tierra y a decir, mejor te murieras que ni que te hubieras convertido en cristiano. Gente de un espíritu muy cobarde, yo diría que eso es lo que a veces nos pasa, en vez de estar agradecidos con lo que Dios hace con nosotros. Total de que estos fariseos intimidan a los papás y después siguen con el ciego, ¿cómo te abrió los ojos? Y el ciego les dice, ya les dije lo que hizo, ¿por qué insisten tanto? ¿Acaso ustedes quieren convertirse en sus discípulos también? Y ahí es cuando los escribas y fariseos se molestan y se ofenden, y le dicen, tú serás su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Dice, no sabemos de dónde es ni de dónde agarra ese poder. Y él les dice, pues eso es lo increíble, escribas y fariseos, que no sabemos de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Ustedes que saben la historia bíblica, saben de que nadie jamás ha tenido poder para abrirle los ojos, y especialmente a mí, que yo ni bolas tenía en los ojos. A mí me puso ojos y me los abrió y aquí estoy. Y ustedes, pero aquí hay una cosa muy extremadamente importantísima que les dice que era ciego a los escribas y fariseos. Y aquí vamos a derribar muchas filosofías, huecas filosofías, religionismo, espíritu de religión, otras palabras, y muchas cosas y controversias con lo que les dice este ciego. Y les dice así, ustedes saben bien, escribas y fariseos, porque ustedes conocen la ley y saben de Dios, que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios escucha. Aquí vea el Espíritu Santo de Dios hablando a través de este ciego, porque no solamente le abrió los ojos, sino hasta el corazón le cambió y empezó hasta a predicar este ciego. Con este sermón que quedó allí escrito para toda la gente religiosa, les está diciendo, miren, escribas y fariseos, ustedes saben bien, ustedes que han ido a la escuela bíblica, que leen la Biblia, que tienen la ley, que han visto de todo, que saben de todo, ustedes saben bien de que Dios no oye a los pecadores, sino que aquel que lee la Biblia, aquel que va a la escuela, aquel que sabe que es un licenciado, aquel que es un cura, aquel que es un pastor, aquel que es el presidente de las asambleas, de los concilios y todo eso. No dijo nada de eso. Dijo aquel que es temeroso de Dios. Dios sabe quién es temeroso de Él y a ese Dios escucha. Por eso es que muchas veces Dios no nos escucha, porque sabe bien que no tenemos respeto a su presencia. Una cosa es llenarse la boca de un montón de cosas y saber, yo hago aquí, yo digo acá, yo voy aquí, yo levanté esto, yo hice de todo, yo fui y vine. Pero aquí claramente el Espíritu Santo de Dios, a través de este que era ciego, está diciendo, Dios no te va a escuchar si tú no tienes respeto a su presencia, tú no tienes reverencia a su presencia, Dios no te va a escuchar. No importa cuánto sepas y de dónde seas, qué títulos tengas o qué no tengas. Por eso es importantísimo que aprendamos que el principio, el fundamento de la sabiduría es el temor al Señor. Vea, los primeros versos del capítulo 1
menciona de que los proverbios son para darle sabiduría al sagaz, para darle discreción, sabiduría, entendimiento al simple, al ignorante, dice, y también para poder discernir dichos, proverbios, cosas que se mencionan, porque a todo el mundo le gustan los proverbios, los dichos, los refranes. En todo el mundo y la gente se la pasa inventando nuevos refranes. No todos son buenos, ni todos nos aplican, pero es bueno que le pongamos atención qué quieren decir. Y allí dice que una de las razones por las cuales es importante aprender sabiduría de toda la palabra de Dios, y especialmente este libro de los proverbios, es para que podamos discernir, dice, en entendimiento, para que podamos aprender justicia y juicio, y también para que podamos entender enigmas, dichos profundos, oscuros de los sabios, dice, y enigmas. Vea. Entonces, ahí está José en Egipto, un ejemplo muy bueno. José, hijo de Jacobo, Israel, bisnieto de Abraham. Dice la palabra de Dios que este José, si algo tenía la característica o más grande que él tenía, era que era muy temeroso de Dios. No tenía en aquel entonces, hay que entender de que no había Biblia, no había maestros, ni siquiera se les había dado la ley todavía. Así que este José, con lo que su papá le enseñó y con lo que Dios le reveló, era un hombre que estaba muy, muy bien preparado para hacer la voluntad de Dios, porque era muy temeroso de Dios. Cuando llegó a Egipto como esclavo y lo compró Potifar, un hombre rico, dice que se lo llevó a su casa y era tan trabajador y todo lo que tocaba prosperaba. Pero vino el día que la mujer quiso meterse con él y él dijo, ¿cómo voy a verlo? Vean la expresión de José. Cuando la mujer lo anda ahí tentando, le dice, ¿cómo crees que voy a cometer tan grande maldad, tan grande ofensa contra Dios y contra tu esposo? O sea que Jesús no, José no ve las cosas así nomás pequeñas, como diciendo, no, pues, o sea, no, es malo adulterar, no entiendes que es malo adulterar, ofende a Dios. Dándole vueltas allá al asunto, así como Eva cuando la serpiente allá los tentó, haciendo una conversación, sino que José cortantemente dice, claramente le dice a la mujer, ¿qué no entiendes la gravedad del asunto? ¿No entiendes la gravedad del pecado que quieres que yo cometa contra Dios? José entendía claramente de lo que se trataba, en muchas ocasiones nosotros no lo entendemos, la total gravedad del pecado, y por eso era muy temeroso, porque si uno no entiende la gravedad de cualquier pecado, uno tampoco entiende el temor a la reverencia, el respeto a la presencia de Dios. Por eso es que aquellos hombres que llegaron a tener en el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de los hombres de fe que alcanzaron testimonio, no fue solamente porque tuvieron fe, fue porque tuvieron también mucho respeto a la presencia de Dios, porque hubo otros que también tuvieron fe, pero dio un momento que la fe esa ya no les sirvió de nada, porque perdieron el respeto a la presencia de Dios, como el mismo Salomón, así como hemos dicho. El mismo rey David vino un momento que él perdió ese respeto a la presencia de Dios y casi se muere sin salvación. Hubo otros como y así podemos seguir enumerando, pero tiene que existir ese respeto a la presencia de Dios, porque, vea, entonces José tenía esa capacidad que podía discernir enigmas, porque cuando Dios le da aquellos sueños, él mismo los puede interpretar, y después incluso por eso llegó a ser lo que fue el segundo más grande en Egipto, porque cuando el faraón tuvo aquel sueño de las vacas flacas y de las espigas horribles y secas, él pudo discernir ese enigma que nadie podía, porque en Egipto, como en otros reinos, pues tenían sus adivinos, tenían sus brujos, tenían sus encantadores, y no podían. Esto era un asunto imposible aunque tuvieran espíritu de adivinación. Pero José tenía tal capacidad, pero lo principal era que tenía temor de Dios. Entendía muchas de estas cosas que estamos hablando aquí, que habla el libro de los Proverbios, y podía descifrar enigmas, dichos profundos, y por eso pudo discernir el sueño del faraón. Así que no es solamente, vea, en el capítulo 2 entonces sigue hablando el escritor, dice que guarde la palabra, y le sigue diciendo, hijo mío, guarda mis palabras, no te olvides de mi ley.
y de las enseñanzas de tu madre también. Dice que se está hablando obviamente de un matrimonio que tienen un hijo y que le están instruyendo. Y los dos pues por lo que vemos son temerosos de Dios. Le enseñan a un hijo que es exactamente lo que debe de hacer. Más adelante dice, instruye al hijo en el camino que debe de andar, para que cuando crezca no se aparte de él, porque este mundo, si no lo instruyes tú, papá, tu mamá, si no instruyes a tu hijo, especialmente cuando es niño, el mundo te lo va a instruir en contra tuya, en contra de Dios, en contra de los valores morales y espirituales, y va, así como Dios quiere hacer una obra maestra de cada ser humano. Y eso ya pues depende también de los papás, en qué ambiente crece el niño. Por eso dice, instrúyelo en el camino que debe de andar. ¿Cuál es el camino que debe de andar? En el que vaya a la escuela y un día sea abogado, doctor, maestro. Eso es bueno, pero sin temor de Dios no le va a servir de mucho o de nada. Tiene que andar en el camino de Dios, el camino que es, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo, y en este camino que soy yo van a encontrar la verdad y la vida. Fuera de mí no hay mucho o nada que escoger. Entonces, por eso Salomón sigue hablando en el capítulo 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza ni de las instrucciones de tu madre que vienen de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, porque ellas te van a dar vida, te van a dar éxito. Y también otra cosa que le dice más adelante en el capítulo 2, como por el verso 10, 12, dice, ella la sabiduría, el temor. O sea, no solamente no hay que confundirnos ni perdernos la sabiduría, pero juntamente con el temor, el respeto a la presencia de Dios. Dice, ella te va a librar de la mujer mala y extraña. Por eso hay que instruirlo en el camino que debe de andar, en el temor de Dios. Porque si no, los niños, los hijos no aprenden, no hay quien les enseñe la palabra de Dios. El enemigo va a venir y les va a enseñar principios de este mundo que van en contra. Entonces, o les enseñamos los principios de Dios, por eso le titulamos a este estudio del libro de los Proverbios, una vida con principios de Dios. Porque unos son los fundamentos de Dios y otros son los fundamentos de este mundo, en los cuales el enemigo ha metido su mano, su filosofía hueca. Y por eso entonces, si no los instruimos en el camino, en los principios de Dios, este mundo está listo para instruirlos en el camino que no deben de andar. ¿Cuánta gente tiene educación y son violentos? ¿Cuánta gente tiene educación y son criminales? ¿Cuánta gente tiene educación y no respetan a los papás? ¿Cuánta gente tiene educación y niegan a Dios? Y así podemos mencionar mucho más. Entonces allí le dice una cosa importantísima que en los siguientes capítulos 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 9 le sigue mencionando esto el papá y la mamá al hijo y a los hijos. Le dicen, la sabiduría y el temor de Dios te van a librar de la mujer extraña. Y aquí voy a leer un poquito entonces en el capítulo 2. Dice, cuyas sendas son torcidas, capítulo 2, verso 15, dice, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Ella te librará de la mujer extraña que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios, porque su casa se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella se allegan no volverán ni alcanzarán las sendas de la vida. Por tanto andarás en el camino de los buenos. Vea lo que le dice aquí el papá al hijo. Entonces, pues, aquí le está diciendo el papá al hijo, Salomón, que escoja. Claro, ya suponiendo, ya estamos asumiendo de que el muchacho ya está grande, ya digamos es un adulto, ya puede ser tentado con la tentación de las mujeres. Y le dice, ella, la sabiduría con el temor de Dios te van a librar de la mujer mala, de la mujer extraña, dice, que lisonjea, que habla palabras bonitas con su lengua con una mala intención. Dice, entonces tenemos que escoger entre ella o ella, ¿verdad? Y le dice que guarde la sabiduría, que guarde la instrucción. Ahora, la vez pasada mencionamos de que la sabiduría de Dios no necesariamente puede todo el tiempo ser una cosa muy súper
extraordinaria, porque vemos que este José en Egipto ni la ley se había dado todavía, ni había Biblias, ni profetas realmente. Él, con lo que sabía de Dios, con lo que su papá le había enseñado verbalmente y con los sueños que Dios le mostró, este Josué era muy temeroso de Dios, y como era muy temeroso de Dios, eso fue lo que realmente lo libró de ella, de la mujer de Potifar en Egipto. Pero claro, asumimos de que creemos de que entre mejor conocimiento de la palabra de Dios tengamos, debemos de ser mejores y debemos de respetar más, de apreciar más la presencia de Dios. Y entonces por eso aquí pues le está instruyendo el papá al hijo. Vea, en el caso podemos hablar del caso de Noé y de personas que tuvieron éxito, que llegaron a hacer la voluntad de Dios y que alcanzaron testimonio de ser hombres de fe. Uno de ellos podemos mencionar a Noé. Noé en su tiempo pues vivió en medio de una generación muy perversa, parecida, dice el Señor Jesucristo, que los últimos días como los que estamos viviendo serían como los días de Noé. Así que había mucha perversidad, mucha violencia, mucho desprecio por la palabra de Dios y por el temor a Dios. Y entonces tenemos que entender una cosa bien clara: desde el principio, desde que Dios hizo a Adán y Eva, Dios quiso imponer este principio o este fundamento en el corazón de ellos, cuando les dijo que guardaran su palabra, les dio un mandamiento: no coman de ese árbol. Era su palabra la que tenían que guardar. Dios quiso que entendieran de que su palabra era primero que cualquier cosa. Que cualquier cosa, su palabra es primero. Y Dios quería que entendieran y que apreciaran ese fundamento. Y es exactamente lo que Satanás, cuando apareció por medio de la serpiente, fue lo que derribó. Ese principio que Dios quería instalar en el corazón, para siempre en el corazón de Eva y Adán, y en su descendencia para siempre, lo desecharon. Y por eso Satanás viene, lo derriba e impone su principio de mentira, de falsedad, de ahí para acá. Entonces es el trabajo de Dios de estar todo el tiempo luchando para que nosotros agarremos ese principio, para que lo apreciemos y no hagamos como Adán y Eva, porque para entonces, para nuestro tiempo, después de 6,000 años, pues hay muchos principios diabólicos que el diablo ha instalado a través de los tiempos en la humanidad, y de la única forma de derribarlos es con la palabra de Dios, regresando a la palabra de Dios. Y Noé entonces en su generación estaba llena de maldad, y claro, pues él tuvo que esforzarse mucho. Y dice la palabra de Dios que Noé, el Señor le habla y dice: solo a ti te he visto justo en tus generaciones. En otras palabras, está rodeado de millones de personas que son pura gente impía, que no tiene absolutamente ningún temor ni respeto a la presencia de Dios. Pero a Noé dice la palabra de Dios de que cuando Dios le dijo: constrúyete un arca para que allí salvemos al que quiera creer, y si no, pues aunque sean los puros animales y a ustedes, a tu familia. Dice que él con temor fue y construyó el arca. O sea, por eso no es solamente tener fe, porque uno puede tener fe, pero si uno no tiene respeto a la presencia de Dios, no va a lograr uno mucho o nada. Y eso es lo que pasa en muchos lugares en nuestro siglo XXI, a través de todo el mundo, con tanta maldad, porque debido al incremento de la maldad, el amor de muchos se va enfriando. Muchas iglesias donde se enseña la palabra de Dios es como si estuvieran vacías, porque no hay presencia de Dios. Y sin presencia de Dios no hay fe, no se llega a ningún lado. Porque lo esencial de cualquier lugar donde se enseñe la palabra de Dios, donde se reúnan 2 o 3 en su nombre, dijo el Señor Jesucristo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, allí está mi presencia. ¿De qué sirve que se reúnan en mi nombre si no respetan mi presencia? Yo no voy a querer estar allí. ¿Quién va a querer estar allí donde uno no es bienvenido? Nadie se arrima donde no es bienvenido, porque lo van a sacar de allí con ofensas, a golpes, a patadas, como sea. Por eso entonces Noé construyó el arca, parte de la fe, pues tenía respeto a la presencia de Dios, y dice, con ese respeto y en esa reverencia a la presencia de Dios, construyó el arca, y eso fue lo que le ayudó a terminarla.
No solamente era de que tenía respeto a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios donde se respeta, ahí está el Señor, se hace notar, se hace sentir. Y las personas dicen, así como cuando también en el monte en la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo fue y se llevó a Pedro y a Juan, dice que el Padre le habló desde el cielo y una nube espesa, blanca allí. Y Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos unas enramadas aquí, una para ti, una para Elías, una Moisés y una para nosotros? Dando a Pedro a entender, oye, Señor, aquí está bueno, aquí se siente uno muy bien, aquí hay paz, hay tranquilidad, aquí se siente uno seguro, aquí ¿por qué? Pues era equivalente a estar en un lugar, en un rincón del cielo, porque ahí estaba la presencia del Dios Altísimo. Así tiene que ser. Y hay muchos lugares donde ya no se experimenta la presencia de Dios porque no se le respeta. Y donde no se le respeta al Señor, pues Él no puede estar ahí, porque pues si quisiera estar ahí a la fuerza, las consecuencias pues no serían muy buenas. Otro caso que podemos hablar es el del mismo Abraham. Abraham, dice la palabra de Dios, de que Dios lo llamó, cuando lo llamó de un lugar de idolatría, le dijo, deja a tu padre, a tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a señalar, y obedeció, tuvo fe. Pero Abraham no fue el Abraham que muchas veces conocemos hoy en día o que se nos enseña. Él tuvo que ser amoldado también, tuvo que ser refinado, porque el Señor, para empezar, le dice, deja toda tu familia, y se llevó, pues para empezar, a Lot, se lo llevó hasta donde él estaba, que pues tuvo ciertos problemitas con Lot. Y después el Señor le dice, pues yo te voy a dar un heredero, porque sé que pues Dios sabía que Abraham ya era viejo y que su mujer era estéril. Y entonces en el proceso pues Abraham se adelanta las cosas, y fue cuando se mete con la esclava, porque la esposa Sara le dice, pues yo soy estéril, así que ahí está la esclava, pues métete con ella para que te dé un hijo. Pero Dios no es lo que le había dicho, le dijo, yo te voy a dar un heredero que sea de tu sangre, de tu propia sangre. Pero a Abraham todavía le faltaba creer más, crecer en fe. Todavía no era muy temeroso de Dios, a pesar de que Dios le hablaba y le mostraba y le enseñaba. Hasta que nació su hijo, pues ya cuando Dios, ya de 99 años, y llegaron a estar convencidos de que Dios era poderoso para cumplir lo que les prometía, dice la palabra de Dios que plenamente convencidos, pues le creyeron a Dios y les dio a Isaac como hijo. Creció Isaac, pero vino un día cuando el Señor le dijo, pues para pasar la última prueba, porque la fidelidad, como hemos dicho antes, y también el libro de los Proverbios habla mucho de la fidelidad. Dice el Señor, mira, necesito que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Y Abraham, pues para ese entonces ya era un hombre ya moldado, ya refinado por el poder de Dios, por la fe y por la presencia de Dios. Y entonces él no se niega y se va, le dice Dios, ve y sacrifícalo en el monte que yo te voy a mostrar, y se lo lleva la leña. Y cuando ya está para sacrificarlo, ya levanta la mano y en cuestión de segundos dice que Dios le tiene que hablar, y le dice, Abraham, Abraham, dice, detente, porque incluso le habla 2 veces, le dice, Abraham, Abraham, casi como diciendo Dios, mira Abraham, yo pensaba que no eras capaz de hacerlo, pero creo que si te digo que mates al muchacho, no lo piensas 2 veces. Y Dios le dice, ahora he visto a Abraham. Y Dios sabía, pero eso quedó escrito para que sepamos nosotros. Dice el Señor, le dice, ahora he visto que de verdad tú eres temeroso de Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo, Abraham, me acabas de demostrar que tú tienes un respeto a mi presencia más allá de que cualquier ser humano puede tener. Porque si no te paro, tú eres capaz de matar a tu propio hijo para sacrificarlo para mí, como te dije. Aquí has comprobado, y como diciendo el Señor, aquí esto va a quedar escrito para todas las generaciones del porvenir, de que qué clase de temor y reverencia, qué clase de respeto debe tener un ser humano a mi presencia. Y todo aquel que llegue a hacer esto así, tal vez no al nivel de Abraham, pero por lo menos lo suficiente, dice, lo mismo que le dijo a Abraham. Después de esto el Señor le habla y le dice, juro por mí mismo que te voy a bendecir y te voy a multiplicar.
por esa obediencia, por ese temor reverente, por ese respeto a la presencia de Dios, Abraham se ganó esa bendición de Dios. Pero vea, todos estos hombres tuvieron fe, pero aparte de la fe, tenían ese respeto a la presencia de Dios, ese principio. Siempre aquellos que tuvieron éxito y que alcanzaron testimonio de fe y que hicieron grandes cosas por Dios, es porque tenían eso también, ese ingrediente. No solamente tenían fe. De nada sirve que tengamos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que conoce la palabra de Dios al derecho y al revés, pero no tienen temor de la presencia de Dios. No sirve de nada. Por eso le digo que hay muchas iglesias que están vacías. Ahí no está Dios. Aunque se enseñe la palabra de Dios, no está Él allí porque no se respeta su presencia. Es más, muchos lugares donde son iglesias que se dicen cristianas, las usan para la maldad, para hacer cosas indebidas, para robar, mentir, tomar, emborracharse y otras cosas. Ahí no está la presencia de Dios. Aunque sea un edificio nomás, se le tiene que dar su cierto respeto, porque el Señor cuando llegó al templo en aquel entonces, dice que echó a los cambistas, a los que tenían animales ahí para los sacrificios, aunque era todo supuestamente tenía relación con Dios, pero el Señor los echó de allí, les dijo, no hagan de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ténganle respeto a la casa de mi padre. Aquí, porque Él le prometió a Salomón cuando erigió el templo, cuando levantó el templo, dice, aquí me voy a manifestar, si esta gente guarda mi palabra y respeta mi presencia, yo me voy a manifestar en este lugar. Si soy bienvenido, voy a manifestarme, pero donde solamente se convierten los lugares en cuevas de ladrones, hay que Dios no va a querer estar allí, ahí está alguien más, y eso es lo peligroso, que si no respetamos la presencia de Dios y le damos su lugar, va a venir otro que va a fingir ser Dios y nos va a engañar. Así de que tenemos que darle el respeto debido a la presencia de Dios. Entonces en el capítulo 2 termina diciendo en el verso 20, dice, por tanto andarás en el camino de los buenos y guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los perfidios serán desarraigados de ella. Una de las razones por lo que es bueno estudiar el libro de los Proverbios, aparte de toda la Biblia también, es porque uno tiene que aprender y tener más que nada hambre y sed de querer conocer la palabra de Dios y los misterios. Pero escuche, vinieron los apóstoles y le dicen al Señor Jesucristo en una ocasión, ¿por qué le hablas en parábolas a esta gente? Y el Señor le responde, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. A ellos no, dice, porque ellos viendo no ven, porque ellos oyendo no escuchan, porque ellos, en otras palabras, no entienden, dice, para que se cumpla la palabra de Dios. Y entonces, pues ellos, para que no capten lo que están oyendo, dice, y entonces al no entender, dice, se desaniman, no perseveran. En otras palabras, esta gente solo quieren sacar, en el tiempo del Señor Jesús, Él fue el que lo dijo, solo quieren, se arriman a mí, dice, porque muchas veces solo quieren sacar un provecho personal, dice, pero no porque les interesa la palabra de Dios, para que ellos mismos puedan depender de la palabra de Dios. Dice, por eso es que a ustedes como ustedes son mis discípulos, a ustedes han dejado todo lo que hayan tenido que dejar para seguirme y ser fieles. Por lo tanto, ustedes tienen la capacidad de poder entender los misterios de los cielos, porque si tienen hambre de saber, pues se les va a revelar, dice, pero mucha de esta gente, aunque oigan, no entienden, y aunque vean, no captan. Dice, hay que tener hambre y sed de conocer la palabra de Dios, porque el que tiene hambre, fíjese, uno posiblemente no entienda todo lo que se dice de la palabra de Dios en la primera vez que uno escucha, ni en la segunda, ni en la tercera, pero si uno tiene hambre, uno va a regresar. Uno va a regresar hasta que uno entienda. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por eso aquel que tiene se le va a dar más, y aquel que no tiene, hasta lo que cree que tiene se le va a quitar. Por eso tengan cuidado, dice, cuando habló de la parábola del sembrador, dijo, tengan cuidado con qué actitud ustedes escuchan, porque si no tienen la actitud correcta, en otras palabras, porque habla de 4 semillas, de 4 terrenos allí,
y solamente el terreno número 4, dice, son aquellos, dice, el terreno número 4, ese tipo de personas, son aquellos que escuchan la palabra de Dios con un corazón bueno y recto y después dan fruto con su perseverancia. No es porque sean mejores que nadie, sino que la diferencia es que esos sí tienen hambre y sed. Y no entienden tal vez en la primera, no entienden en los primeros 5 o 10 años de su vida, pero tienen hambre y perseveran y luchan hasta que llegan a entender los misterios del reino de los cielos. Incluso si le ponen mucho empeño y son fieles, llegan a ser como José, que tenía tanta reverencia a la presencia de Dios, tanto temor, y era un hombre sabio que pudo entender incluso enigmas, pudo descifrar enigmas como los sueños que él tuvo y los sueños del faraón. El otro profeta también que tenía esta cualidad mucho era el profeta Daniel. Pero si usted va y examina la vida de estos hombres, de estos dos que mencionamos, de José y de Daniel, la palabra de Dios, la Biblia, no recuerdo que les reproche nunca nada, ningún pecado o error, porque eran hombres que respetaban la presencia de Dios donde quiera que andaban, en todo lo que hacían. Así de que es importantísimo que entendamos esto, y por eso el Señor le dice a los discípulos, a ustedes por ser mis discípulos, así que entender los misterios del reino de los cielos no es para cualquiera. Ahora hay una cosa también, uno puede aprender sabiduría, conocimiento y todo esto a través de información, de leer la Biblia, a través de leer libros, de escuchar predicadores, y todo eso es bueno, de ir a escuelas bíblicas, todo eso es buenísimo. Pero hay una diferencia también a entender, a tener información, aprender de la información de lo que a otros ya les fue revelado, a que Dios les revele a usted cosas específicas. Cuando tiene, por ejemplo, el don de espíritu de discernimientos, el don de sabiduría, de los cuales habla en el libro de Corintios, capítulo 12, 13, es diferente. Y no es por eso, no solamente tener los dones, sino tener respeto, tener como fundamento el temor, el respeto al nombre de Dios, a la presencia de Dios. Vamos a seguir hablando de esto primeramente, Dios, porque ahora también tenemos que mencionar, como estamos hablando de principios de Dios, también vamos a hablar de los principios que el diablo ha establecido en este mundo desde tiempos antiguos, y cómo han estado allí y le hacen tanto daño a la humanidad si no apreciamos la palabra de Dios. Así que ahí lo dejamos con esto, que Dios lo bendiga, acepte a Cristo como Señor y Salvador y empiece a echar fundamentos sobre la roca inconmovible que es el mismo Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.